Atentos, Sevilla, atentos al mensaje de la palabra, atentos al llamado del Rey. En esta mañana queremos, si habéis estado escuchando, que oigan el llamado de nuestro Rey, el llamado de nuestro Señor. Tantas personas siguiendo los horóscopos, intentando, como antaño, mirar al cielo, pero nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta de todo lo que ha caído esta noche y del arco iris que viene después de la lluvia. Nadie se da cuenta de las palabras de Cristo cuando dice que estamos como en los días de Noé, con maldad campando a sus anchas. Nadie se da cuenta que después de la lluvia viene el arco iris, y esto no es una bandera, no es una bandera para seguir una ideología, sino que el arco iris no deja de ser una señal de Dios, una señal de la misericordia de Dios, para quitar y erradicar de en medio la ira que tuvo una vez con la humanidad. Una ira de traer un diluvio sobre la tierra cuando todavía no había llovido. Él trajo su ira sobre esta tierra para erradicar toda la maldad, pero también trajo su misericordia. Y Noé estuvo 120 años construyendo un arca en la que Dios pensaba salvar al mundo y pensaba salvar la creación. Y este loco de Noé, que estaba construyendo un arca en una tierra donde no había agua, este loco de Noé que estuvo hablando a las personas, como hacemos hoy, que se viene la ira de Dios, se viene el juicio de Dios contra esta tierra. Un juicio por el pecado y la maldad de la humanidad. Un juicio que para escapar de él necesitamos la misericordia de Dios, y en esta mañana traemos esa misericordia, traemos esa paz, traemos esa reconciliación con el Rey del universo, con aquel que ha creado todo esto, con aquel que hizo caer esa primera lluvia y hará caer esta lluvia tardía, esta lluvia de bendiciones del Espíritu de Dios, esta lluvia de bendiciones de que no necesitamos pasar por ese juicio, no necesitamos haber pasado por el diluvio, ni necesitamos pasar por el juicio de Dios, por el fuego del infierno que Dios ha traído. Dios ha traído para el diablo y aquellos ángeles que le siguieron, pero que también ha traído por merecimiento propio a todos aquellos que han pecado contra el cielo y contra Dios. En esta mañana hay una oportunidad de recibir esa paz y esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios. Y no necesitas las obras que las religiones proponen, no necesitas ser una buena persona. Lo único que necesitas es el arrepentimiento y la fe que Dios da. Esta paz y esta misericordia de Dios es gratis todavía. Estamos en tiempo de gracia, estamos en un tiempo en el que todavía podemos volver a Dios. Tantas y tantas personas hay en este mundo enganchadas al alcohol, enganchadas a las drogas, enganchadas al sexo, por amor de Dios. Todo lo que Dios odia, este mundo lo ama.
lo ama con tal locura que cuando se acabe el tiempo de la gracia odiarán el castigo de Dios, pero ya será muy tarde. Teníamos por aquí un cuadro que explica a las personas todas las quejas que una persona puede tener contra Dios. Porque la lluvia, ¿por qué no podría estar soleado? ¿Por qué no podría no hacer frío, no hacer calor? ¿Por qué no podría tener yo más dinero? ¿Por qué Dios me tiene que condenar después de la muerte? ¿Y por qué no? Si Él ha creado el mundo y todo lo que en Él hay, si Él lo ha creado todo, ¿por qué debemos de quejarnos contra Dios? El mismo Dios reprochó a Job al final de su libro. Reprochó todas las quejas de sus amigos. Y dice así el capítulo 38 de Job. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios estaba preguntando a Job y él debía responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Responded. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios había fundado la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú la mañana en sus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declárame si sabes todo esto. Podríamos seguir con todos los reproches que Dios hace a Job, pero si leemos este pasaje otra vez, nos damos cuenta que ninguno puede dar una respuesta clara y concisa a las palabras de Dios, solo Dios mismo. Y así como Dios ha creado esta tierra, así como Dios ha dictaminado una ley para el pueblo judío y una ley para el corazón del resto de la humanidad, así como eso es verdad, también Dios tiene todo el poder para juzgar al mundo de su iniquidad, para juzgar al mundo de su maldad. Y no hay excusa, dice la palabra del Señor, que todos aquellos que pueden ver la naturaleza, todos aquellos que pueden escuchar a su conciencia, saben que no tienen excusa delante de Dios para ser impíos, para haber seguido las concupiscencias de sus corazones, para haber seguido lo que el corazón dictamina. Pero por eso es que Dios nos trae aquí un día más, al igual que nos ha traído por muchos lugares. Hoy nos trae para traeros esta misericordia de Dios, para traeros la paz de Dios, para que os reconciliéis con Dios, porque dice su palabra que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que todos fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Traemos en esta mañana la reconciliación y la paz de Dios para todos aquellos que quieran escuchar en esta mañana. Traemos para todos aquellos que quieran escuchar a aquel que murió por los pecados de la humanidad, aquel de quien Juan el Bautista dijo en el Jordán: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien hablan los profetas. Tantas y tantas profecías. Y aún en el pueblo judío no querían escuchar. Y el mismo Jesús lo dijo por parábolas. En la parábola del rico y Lázaro, él dijo: ¿qué es lo que dijo por boca de Moisés al rico cuando dice: manda aunque sea a alguien a hablarle a mi familia para que no venga a este lugar de tormento? ¿Qué es lo que dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Aunque no quieran leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento estaba disponible para los judíos. Y tienen a Moisés y a los profetas, que como al principio de la iglesia eran ese testimonio por sombras de lo que Jesús iba a hacer, de lo que Jesús había hecho. Era esa señal escrita de lo que iba a pasar en los días de Jesús, que iba a venir Dios mismo para quitar el oprobio del hombre, para quitar ese pecado del humano contra Dios. Tenía que venir Él mismo. No podían ser los animales sacrificados en el templo de Jerusalén ni en el tabernáculo. No podía ser un simple ser humano como muchas personas creen, sino que tenía que ser Dios mismo, que se humillase y que bajase a esta tierra para quitar ese pecado del hombre. Y que así como después del pecado del hombre, Dios tuvo que sacrificar a 2 animales para cubrir a los humanos, para cubrir a Adán y Eva en su desnudez, así Dios mismo tenía que bajar a esta tierra y morir para cubrir con su sangre el pecado de la humanidad. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 1 de su profecía que si nuestros pecados eran como la grana, iban a ser tornados como blanca nieve. Iban a ser tornados como blanca nieve al ser cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Y este Jesús de quien venimos a hablar es el único que puede decir a su conciencia: yo lo he cumplido todo. Es el único que se puede presentar en la cruz y hablar a aquellos que están crucificándolo, a aquellos que le han escupido, le han insultado, le han abofeteado, le han dado latigazos hasta que quizás no podía soportarlo más. Es el único que podía decirles a aquellos que habían hecho mal contra él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el único que después, en sus últimas palabras, podía decir: consumado es. Es el único que podía decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es el único que no podía terminar esta última cita del Salmo 31, versículo 5. Y la vamos a leer un momento.
Dice la primera parte de esta cita del Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús en la cruz. Pero él, a sabiendas, se dejó la segunda parte de este verso. Dice así la palabra del Señor: pues tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero las siguientes palabras son para la humanidad. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Y en esta mañana Dios puede redimirte de todos tus pecados contra Dios. No necesitas pensar en alguien que ha matado, en alguien que ha robado un banco. La misma ley nos dice que si hemos mentido ya hemos fallado a Dios, que si hemos desobedecido a nuestros padres ya hemos fallado a Dios. La misma ley nos dice que si hay algo en nuestro corazón que no sea Dios, ya hemos fallado a Dios. Y es por eso que en esta mañana todos y cada uno de nosotros necesitamos a ese que puede redimirnos, a ese que encomendó en las manos del Padre su espíritu, a ese que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, para que esta mañana, esta lluvia que cae sobre justos e injustos, y esta bendición de Dios que cae también sobre justos e injustos, pueda caer sobre ustedes hoy. Hoy es día de arrepentimiento y hoy es día de salvación. Si en esta mañana reciben estas palabras y creen en su corazón que Dios se encarnó, vivió la vida perfecta, murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, que Él es su Salvador, pero también su Señor, y se arrepienten de todas las veces que, como nosotros, han fallado al cumplir la ley de Dios. Si se arrepienten de sus pecados y creen, en esta mañana vienen tiempos de refrigerio de parte del Señor. Vienen tiempos de paz y no de ira contra el Dios 3 veces santo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 31 del libro de los Hebreos: cuán temible es caer en las manos del Dios vivo. Tan temible que el mismo profeta Isaías, aquel que en su capítulo 53 ya hablaba de Cristo como el siervo sufriente, dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque soy un hombre de labios inmundos, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, al Dios de los ejércitos. Isaías sabía muy bien delante del Dios del cual estaba en esa visión, un Dios que es totalmente santo, más santo que nada de lo que existe en este mundo. Un Dios que demanda justicia contra todos los pecados cometidos contra Él. Y si esa justicia demandada no es puesta sobre la cruz de Cristo, es puesta después de la muerte sobre nosotros mismos. Si Cristo no toma la ira de Dios para ti en esta mañana, la vas a tener que tomar tú al día de tu muerte, y va a ser en el infierno. No lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. No son palabras de hombres, sino palabras inspiradas del Dios mismo. Acepta hoy en tu corazón al Señor y tendrás paz para con Dios.
tendrás vida eterna para siempre en el cielo. No te tardes, al igual que no se tarda la promesa del Señor. No te tardes, al igual que se tarda Dios en cumplir su ira. Porque dice la palabra de Dios que Él es tardo para la ira y amplio en perdonar. No te tardes en aceptar este perdón de Dios para tu alma en esta mañana. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, puedes orar conmigo en esta mañana para que Dios restaure esta alma, para que Dios restaure esta vida, para que te puedas arrepentir de esos pecados, para que puedas creer en el Señor Jesucristo como aquel que es Señor de tu corazón y Salvador de tu alma. Oremos. Padre Santo y amado, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder ser usados por ti, de poder exponer tu palabra con total claridad. Te necesitamos, Dios, en cada momento de tu vida, de nuestra vida te necesitamos, oh Dios. Ayúdanos a arrepentirnos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a creer en ese sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Nos arrepentimos en esta mañana de cada una de nuestras faltas, de cada uno de nuestros pecados contra el cielo y contra ti. Y te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Confesamos en esta mañana con nuestro corazón, no con nuestra boca, que tú eres aquel que es Salvador de nuestra alma y Señor de nuestro corazón. Y te pedimos en esta mañana que nos salves y que como el ladrón de la cruz te acuerdes de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.